Hola. Sí, acá también. Hola. ¿Cómo está? Muchachos, mírame. Hola. Tengo el libro de Keynes para que me lo dedique. Así que como si fuera un saludo en lugar de buenas tardes. Muchas gracias, Axel Kicillof. Para antes que nada, pedían recién volumen más fuerte afuera, pero no sé para dónde. ¿Está bien ahí atrás? ¿Se escucha? Bueno, no, qué gentío, ¿eh? Yo pensé que Vicente López y esta zona era una zona... Y... Bueno, no, sinceramente tengo que decir que desde fines de 2015 a esta parte me tocó recorrer bastante el conurbano, la provincia y buena parte del país. Y la verdad que en todos lados uno se lleva esta presunta sorpresa. Y me pasó el otro día, mira, estaba haciendo cola en un cine, algo así. Y viene un compañero y me saluda despacito, como diciéndome, bueno, hola, ¿cómo estás? Mirá, somos pocos. Y yo le decía, mirá, me acaban de saludar como 40 personas. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos han querido convencer de que somos pocos. Y la verdad que no somos pocos, en todos lados. Somos muchos y estamos siendo cada vez más. Empiezo igual por la formalidad, agradecerle a Gustavo esta presentación tan linda. En segundo lugar a Ricardo, acá del Centro Cultural. En tercer lugar a Daniel Santos, un amigo mío, que es el responsable de que yo esté acá. Tal vez no lo conocen, pero deberían, porque Daniel viene insistiendo mucho justamente con esta idea, ¿no? De que en un lugar inesperado se armó una asamblea, se armó un grupo de vecinos, de compañeros que vienen trabajando y que vienen haciendo cosas muy importantes, porque a veces uno ve esos cacerolazos ahí en la Quinta de Olivos y dice, ¿y a quién se le puede ocurrir ir a hacer un cacerolazo a la Quinta de Olivos? Y yo creo que son más que los que están acá, pero ese trabajo hormiguita de cada uno, ese romper un poco la burbuja y salir a juntarse, es lo que está teniendo más efecto finalmente en esta época. Después también le quería agradecer, por supuesto, a nuestra concejala Marcela Cortielas, que está acá. Y por último, a una amiga personal y a una prócer de nuestro movimiento, Diana Conti. Compañera de algunas correrías en el Congreso Nacional, en la etapa que terminó ahora con el cambio, pero
la verdad que vine pensando acá con algunos compañeros qué era lo que quería decirles, a qué me quería referir hoy, qué era lo que quería que pensáramos, charláramos eventualmente, discutiéramos y qué quería dejarles yo hoy como mensaje. Hay un título de esta charla que es un título un poco, creo yo, un poco, sí, de época, pero además un poco ambicioso, ¿no? Es algo así como construyendo una alternativa nacional, popular y democrática. Yo quería ponerle un título, y lo charlamos acá con los organizadores, un título que mirara hacia adelante, más que mirar hacia atrás. Y después viniendo para acá, porque también con los compañeros meditábamos sobre esta cuestión, decíamos que hay una necesidad, ¿no?, de plantear una alternativa, de hablar del futuro, pero también sabemos muy bien, los militantes del campo nacional, que no hay forma de construir futuro sin también mirar hacia atrás. Es un poco una trampa esto de si mirar para detrás, mirar para adelante, hablar solo del futuro, hablar solo del pasado. Así que la verdad que viniendo en el auto me decidí a cambiar lo que tenía pensado antes e improvisar un poco porque hay algunos temas que me están dando vuelta y quería compartirlos con ustedes. Lo primero que quería compartir es la necesidad de esta, que es una cuestión de época, porque hemos sufrido y hemos transitado y hemos vivido realmente unos meses vertiginosos. Unos meses vertiginosos, donde pasó de todo. Creo que no alcanza la hora y pico que vamos a estar hablando para describir las cosas que han pasado con el gobierno de Macri, pero también con nuestro espacio y también con lo que es el espacio nacional. Hay muchas cosas para charlar al respecto, pero creo que la primera enseñanza de esto, la primera enseñanza de esta etapa, es que las épocas de revés político, las épocas, como la llama García Linera, de reflujo, no quiero llamarla de retroceso, de reflujo, son épocas bastante tristes por un lado, pero fundamentales por el otro. La primera enseñanza que yo tengo para sacar de esta etapa es que hemos visto varias deserciones. Algunos la llaman traición, abandono, como quieran llamarlo. Pero podemos hablar de este nombre y de cómo denominarlo, de la etiqueta que ponerle un rato largo. Lo que a mí me sale primero decir es que también en las épocas de reflujo, también en las épocas de resistencia, en las épocas de reagrupamiento, en las épocas de liberación, hay un momento donde ocurren deserciones, donde hay pérdidas, donde hay traiciones, donde hay abandonos, el nombre que uno quiera. Y son dolorosas, sobre todo porque uno esperaría que en estas épocas sea cuando los compañeros de ruta pongan más, sacrifiquen más, se esfuercen más. No, pero hay de todo tipo, hay de todo tipo. Por eso tampoco me quiero poner a caracterizarla, y que hay traiciones, no lo estoy negando. Pero hoy que estoy optimista y que quiero hablar del futuro, les quería plantear que probablemente esos momentos de pérdida, de abandono, de enojo, probablemente tengan un lado positivo, un costado positivo. Probablemente sean también un momento de depuración de la fuerza política propia. Algo casi darwiniano, como de supervivencia del más apto, ¿no? De que en momentos de prosperidad, de avance, de gobierno, de efervescencia, también es fácil, o más fácil, ser del campo popular. Así que yo quería darle un aplauso a todos los que están acá, que son sobrevivientes de esa depuración. Y me animo a decir, con Darwin, que son los mejores. Los que sobreviven son los mejores.
son los más valiosos. Entonces, sí, pero esto es parte, yo estoy totalmente de acuerdo, y esto es parte. Capaz nos estamos desembarazando como esos globos que les cuesta subir, y para subir necesitan descartar algo de peso. Acá nos eximen del trabajo porque es una especie de autodescarte, se van tirando los compañeros que nos sirven, y yo quiero decir, mirándolo por el lado positivo, que no los extraño nada, que no los sufro nada, que sigan su camino. Tampoco hace falta llenarse de rencor, me parece que es el peor camino, porque si hubiéramos quedado 15 locos por ahí, si hoy estuviéramos 3 giles tomando mate, y cuando hacemos una convocatoria por las redes, de boca en boca, nos diéramos cuenta de que quedamos 2 o 3 boludos, ¿no? Estaríamos planteándonos si somos nosotros los equivocados. Yo quiero plantear que los equivocados son ellos. Dicho esto, quería hablar también un poco de economía para hablar del porvenir, para hablar del futuro. Pero quiero empezar hablando de economía porque otro de los temas de la época, vieron que muchas veces se dice que la agenda la ponen los diarios. Y que entonces el que maneja la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, tiene ese enorme poder de imponer agenda. Y hay otros que dicen que con el fenómeno de las redes sociales, con, Facebook, Twitter, el WhatsApp, todo esto novedoso, se ha democratizado la comunicación, y entonces hay formas, y hablan de la primavera árabe, de fenómenos que tuvieron que ver con los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, que entonces se acabaron los diarios. Como siempre, no hay ni una cosa ni la otra. Yo lo que observo es que a la mañana, por cientos y cientos de repetidoras, se leen las tapas de esos diarios y efectivamente fijan agenda. De la misma manera veo que hay muchos pibes y pibas que no te tocan un diario y que no te ven un noticiero. Es decir, que la realidad andará por algún lugar del medio, entre una cosa y la otra, y tampoco sabemos si es transicional. Se ha decretado 200.000 veces que iba a terminarse el libro porque venía la radio, por ejemplo, o la tele. Y ahí tenemos conviviendo de diferentes formas, diferentes medios de comunicación, de la misma manera que se puso mucho énfasis en que las nuevas tecnologías permiten circular y horizontalizar la comunicación, que cualquiera puede, y en parte es verdad y en parte tampoco, ni siquiera en las redes. Hoy uno cuando pone un video de YouTube se tiene que comer una propaganda. Vieron que cada vez más se ha mercantilizado lo que antes aparecía como una expresión libre, gratuita, de nuevos modos de comunicación menos sofisticados y al mismo tiempo más amplios y libres. Pero bueno, veremos. Está en pleno desarrollo. Ahora yo veo que a pesar de la proliferación de nuevos instrumentos de comunicación, de nuevos formatos, los diarios, las radios, los canales de televisión tienen un poder tremendamente significativo. Y entonces a mí me parece que en esta época, donde también estamos discutiendo eso, porque estamos discutiendo muchas cosas a la vez, pero una de las cuestiones que estamos discutiendo es qué es lo que llevó a la derrota electoral de 2015. Y eso tiene un título que le han puesto, que se llama autocrítica. El título que le han puesto es autocrítica. Pretenden que expliquemos el resultado electoral de 2015 por medio de un proceso más o menos de autoflagelación, ¿no? Nos quieren ver castigándonos entre nosotros. Y si pueden, porque esos procesos de autocrítica suelen ser así, si pueden también peleándonos entre nosotros, distribuyendo esas culpas de quién es el responsable de la derrota del año 2015.
Poniendo las cosas en su lugar, lo primero que hay que decir es que hubo una derrota, ¿no? Que lo que no se puede negar es que perdimos en el balotaje. Segundo punto es que no perdimos por 70-30 ni 80-20. Perdimos por un punto, 51, bueno, o 2 puntos según, o 1,5, como uno quiera verlo. Un puñado de votos, ¿no? Pero perdimos. Y efectivamente en política, aunque sea por un gol a los 90 minutos, ganás o perdés. Pero yo quería, desde la perspectiva económica y un poco del discurso económico, hablar de esta derrota. Y quería hacerlo en una clave que me parece que es relativamente importante, que se va volviendo cada vez más clara a medida que transcurre el tiempo, pero a la vez, como esa derrota va quedando más lejos, como ese resultado va quedando cada vez más lejos, se va volviendo también un tema del pasado. Pero a mí me interesaba empezar por ahí, brevemente empezar por ahí, analizar algún aspecto de ese resultado electoral de 2015. Y entonces yo a veces lo hago, les prometo que lo hago, no es que lo digo acá, lo hago. Cada tanto atesoré una serie de pequeños videos ahí en YouTube, mirando cuál fue la campaña electoral de Mauricio Macri. Vale la pena mirarlo cada tanto, porque va cobrando cada vez más, sí, pero vale la pena mirarlo cada tanto, porque va cobrando cada vez más significación y más importancia. Porque uno ve que, bueno, los rasgos que ya conocemos de Macri, los que no lo votamos, los que no estamos de acuerdo, lo que sabíamos que iba a hacer, pero a mí me parece que es muy pedagógico mirarlo, porque uno puede observar, incluso si se toma más trabajo de mirar la campaña en las diferentes etapas, pero simplemente voy a pararme en el hecho económico de esa campaña. ¿Cuál era el programa económico de Macri? ¿Cuál era el programa económico de Macri? Yo quiero decir, en términos generales, a veces a uno le daba la impresión, porque además lo decían algunos analistas, que era un programa económico, no me animo a decir kirchnerista, pero a veces parecía que nuestro lado de esa campaña era menos kirchnerista que lo que se decía en la campaña de Macri. Fíjense, podemos vivir mejor, la revolución de la alegría. No, está bien, pero hoy suena así, pero fíjense, porque esto no fue un impulso, un instinto. Y además, a mí que me tocó recorrer incluso en esos tiempos buena parte de Latinoamérica, me encontraba con que la campaña era exactamente igual del candidato en Brasil, Aécio Neves, en ese momento, que es el que pierde con Dilma, que era muy parecida al del candidato en Uruguay, que era muy parecida al del candidato en Chile, que era muy parecida al del candidato en Ecuador. Era la misma campaña. O sea, en términos generales, fíjense, era una campaña y yo en ese momento era primer candidato a diputado en la capital y era también al mismo tiempo ministro de Economía. Y era una campaña que se basaba en estas generalidades. Podemos vivir mejor, la revolución de la alegría. Nadie va a perder ningún derecho. ¿Se acuerdan? Nadie va a perder ningún derecho. Fíjense, todo lo que anda mal, todo lo que anda bien va a seguir y todo lo que anda mal va a mejorar, refiriéndose a la economía. Y después, en todo lo demás, muchísima ambigüedad. Empezó a volverse más precisa la campaña llegando al balotaje. Llegando al balotaje, lanzó Macri esto de pobreza cero. Que ahora parece que la letra chica del pobreza cero era en 20 años. ¿No? Pero sí, o no sé, y que era una especie de objetivo y de meta, un horizonte, un norte. No era una promesa. Pero fíjense, se empezó a
a precisar también, desde el lado de la campaña, después hay otras cosas más, pero se empezó a precisar también con otras promesas, ya más electorales, pero focalizadas. Hay un spot donde Macri promete el 82% móvil a todos los jubilados. Hay otro spot, creo que es un spot, sí, es un spot. En mi gobierno, ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, no, está bien. Pero fíjense cómo fue la campaña. Empezó con generalidades basadas, hay que decirlo, en algún descontento que ciertos sectores tenían en nuestro gobierno. Alguna parte de ese descontento, porque yo no me atrevo a echarle la culpa a la gente, así que alguna parte de ese descontento basado en cuestiones reales, en reclamos reales. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Un reclamo muy claro. Fíjense, el impuesto a las ganancias durante nuestro gobierno lo pagaban exactamente 1.100.000 trabajadores. De exactamente una fuerza de trabajo de 11 millones de trabajadores. Exactamente el 10% de los trabajadores, los que más ganaban, eran los únicos que pagaban impuesto a las ganancias. Y nos hicieron varios paros generales, o intentos de paros generales, basados en esta consigna. Eran trabajadores de arriba de la pirámide. Pero nunca me van a ver a mí criticando a un trabajador por querer ganar más. Yo no tengo una crítica. No estoy de acuerdo con que había que sacar el impuesto a las ganancias. Pero un trabajador que reclamaba ganar más, incluso frente al Estado, no es algo que a mí me provoque rechazo. Si le hemos enseñado a los trabajadores a reclamar por un mayor bienestar, estén como estén. Ahora, claramente, nosotros teníamos buenos motivos para cobrar el impuesto a las ganancias, como teníamos buenos motivos para dar subsidios a la energía, como teníamos buenos motivos para cada una de las medidas que tomamos. Sin embargo, como teníamos buenos motivos, como los tuvimos para no estar de acuerdo con el planteo de 82% móvil. Teníamos buenos motivos, porque fíjense, del lado de los trabajadores, ese reclamo por el impuesto a las ganancias era en realidad el resultado de una trayectoria que se había iniciado en 2001, donde el problema era el 25% del desempleo, el problema era el 50% de pobreza. Y sin embargo, llegamos a un momento, 12 años después, donde el principal problema que tenía un sector de la clase trabajadora era, dado que estaba en el 10% que más ganaba, quería que el Estado no le cobrara impuestos. Lo podemos discutir. Lo que quiero decir es que para llegar ahí tuvo que transcurrir un proceso muy largo de reconstitución del tejido social, de reconstitución del proceso productivo, de crecimiento del salario, de reducción del desempleo, de mejora de las condiciones de vida, de mejora de los convenios colectivos de trabajo. Y sobre esa situación, donde había un reclamo, que además se le había puesto un microscopio a ese reclamo, y se lo había convertido en general, porque a mí me pasó también hablar con trabajadores. Les voy a contar un dato que nosotros conocíamos. Por ejemplo, de metalúrgicos, de la UOM, pagaban el impuesto a las ganancias de la UOM una porción mucho menor al 5% de los trabajadores de la UOM. Fíjense que cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner, la UOM tenía 50.000 afiliados. Cuando termina el gobierno de Cristina, tenía 250.000 afiliados la UOM. Pero de esos afiliados pagaban el impuesto a las ganancias una porción ínfima. Y sin embargo, a través de la propaganda, a través de la información sesgada, a través de la desinformación, yo creo que buena parte de los trabajadores metalúrgicos creía que él pagaba el impuesto a las ganancias. Había gremios donde nadie pagaba el impuesto a las ganancias, lamentablemente, porque eso quería decir que estaban abajo en la pirámide. Y quiero decir que en la UOM los que pagaban el impuesto a las ganancias eran los empleados de Techín.
que afortunadamente podían tener un trabajo estable y mejor remunerado que un trabajador de un pequeño taller metalúrgico de acá de la provincia de Buenos Aires. Pero fíjense, sobre esa situación se planteó un problema, se exageró un problema, se deshistorizó la situación, y ese no fue un trabajo de Macri, ese fue un trabajo de los diarios, ese fue un trabajo de la prensa, opositora a nuestro gobierno, oficialista hoy. Recalcar y plantear cuáles eran los problemas, que muchos de esos podían ser reclamos genuinos, pero no eran los más grandes problemas. De hecho, esos problemas eran resultado de haber resuelto muchísimas más dificultades. Pero quiero plantear las dos cosas. Sobre esa situación, sobre esa preparación, que llevó años y años y años, sobre eso se montó una promesa de campaña de Macri. Y Macri gana la elección a través de una disciplina. A mí me gusta decirlo, pero lo he dicho varias veces, así que no me voy a detener en esto tampoco. Porque en ese momento nosotros observábamos la campaña de Macri y la veíamos superficial. Y claro, era voluntariamente superficial. Creo que era científicamente superficial. Porque armaron una campaña en base a una disciplina a la que hoy conocemos como marketing político. Y quiero hablar del marketing político brevemente, pero lo que quiero decir es que el marketing político consiste en trasladar prácticas del marketing privado, de las empresas privadas, a el terreno de la política. ¿De qué se trata el marketing? ¿Cuál es la disciplina del marketing? ¿De qué se ocupa? De vender productos. De vender productos. De vender productos. ¿Y cómo se vende un producto? Bueno, lo sabemos todos porque somos consumidores, somos víctimas del marketing, pero también beneficiarios del marketing. Porque en una sociedad de masas, el marketing es la forma por la cual uno accede a determinados productos, los conoce y finalmente los consume. Pero el marketing, cuando se vende un producto a través del marketing, la verdad, y podemos pensar en cualquier publicidad del ámbito de lo privado que uno conoce, la forma de vender el producto es básicamente resaltar sus atributos positivos, si los tiene, disimular sus atributos negativos, es decir, a uno le pueden vender algo que, por ejemplo, produce cáncer, pero en la propaganda no te lo dicen, evidentemente. En la propaganda te muestra, qué sé yo, se me ocurre una propaganda a mí, cualquier ejemplo, pero fíjense, una hamburguesa. Uno ve un póster de la hamburguesa y después, cuando entra a la hamburguesería y compra esa hamburguesa de una conocida marca norteamericana, con un payaso en la puerta, por ejemplo. Pero fíjense, todo ese armado desemboca en que uno compre la hamburguesa. Y sin embargo, yo tengo chicos chiquitos que una de las comidas favoritas es esa hamburguesa. O sea que tiene una enorme efectividad. Porque además uno compra la hamburguesa y la hamburguesa hay una cualidad que a mí me llama mucho la atención. En el póster, la hamburguesa es más grande que el pan. En el local pasa exactamente lo contrario. Y sin embargo, fíjense hasta qué punto es efectivo, que el engaño es prácticamente descarado. Porque no es así de gruesa, no es así de ancha, no es así de sabrosa, no es marrón ni siquiera. Es de un color extraño. Pero bueno, pero perdón, no solo la gente la consume, sino que consciente de ese engaño, lo vuelve a consumir. Lo vuelve a consumir. Hay que aprender mucho. Hay que aprender mucho de esto. Hay que reflexionar mucho sobre esto. Bueno, ahí tenés, pero fíjate, el marketing político, incluso me animo a decir algo más. Hay veces que el producto no tiene ningún atributo demasiado llamativo, demasiado virtuoso, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Te asocian al producto a
a otra cuestión con la que uno tenga alguna relación de... Bueno, cuando aparece un deportista que uno admira mucho, consumiendo determinado producto o recomendando determinado producto, y uno, cuando lo ve, si uno dice, bueno, en esta propaganda aparece Messi. Si uno hace el razonamiento lógico, a mí me gusta Messi, entonces voy a consumir la porquería que me están vendiendo, pagándole un contrato. La verdad que no resiste lógica. Y sin embargo, evidentemente es efectivo. Evidentemente es efectivo. Porque apela a ciertos impulsos, a ciertas sensaciones, a ciertas cuestiones afectivas. Es decir que... Entonces, me parece que hay que reflexionar sobre esto, porque la campaña de Macri fue diseñada, instrumentada con los métodos del marketing, llevado a la política. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre esto. Yo, la verdad que me pasó mucho tiempo tratando de comprender por qué perdimos. Y me encuentro con esto, con que del otro lado lo que había apelaba a estos métodos. Y quiero advertir algo, porque hay algunos compañeros que yo creo que se han confundido con esta cuestión, porque viendo que este método ha resultado efectivo, les ha parecido que puede ser buena idea que el Movimiento Nacional Popular y Democrático se haga carne de estos métodos, los adquiera, los asuma y los utilice. Entonces yo quiero partir por esto. El marketing, en lo privado y en la política, en realidad es una ciencia del engaño, es la ciencia de la mentira. Es convertir en una técnica muy sofisticada, basada en focus groups, porque antes de hacer esa propaganda, traen gente, la prueban, la ven, hacen 500 ejercicios, 500 encuestas, 500 especulaciones, hasta que llegan a qué es lo que hay que hacer para engañar al consumidor, no porque todos los productos sean malos, sino porque el marketing exagera lo bueno y esconde lo malo. Y yo me pregunto si nosotros queremos hacer política hablándole a la gente a través de un método de la mentira y del engaño. La verdad que yo estoy orgulloso, yo no voy a hacer campaña con marketing político. Por más que le haya resultado efectivo. Cuando me decían tenemos que volver mejores no es asumir las técnicas del neoliberalismo para engañar a la gente y hacerla votar. Me parece que un punto probablemente más complicado, sí, porque he visto a gente fascinada y pensando que si nosotros hubiéramos hecho la campaña que hizo Macri, le hubiéramos ganado a Macri, pero yo digo, menos mal que no llegamos a un gobierno diciendo estas cosas, porque el resultado es el que está a la vista. El resultado es que Macri prometió el 82% móvil y a 2 años y pico de gobierno vemos que lo que le dijo al jubilado es votame porque yo te voy a subir la jubilación. Y lo que hizo es bajarla. Porque además yo decía, claro, promete bajar el déficit fiscal, pero promete también bajar impuestos y subir gastos. O yo no entendí nada de economía o lo que prometía era absolutamente imposible. Era un delirio. Pero claro, estos son los métodos del marketing. Te muestran verdades. Bueno, por eso, pero fíjense, estas cosas que durante la campaña se denominaban la campaña del miedo, cuando advertíamos que esto iba a ser así, porque además no quiero hablar de un producto como la hamburguesa, vamos a hablar de un producto como Mauricio Macri. Hablemos de un producto, porque los mismos métodos que se usan para vender un detergente y una hamburguesa son los que usaron para que Macri gane las elecciones, asociándolo a cosas más bellas que él, y más tentadoras y más interesantes, limpiándole sus defectos, porque yo quiero decir, cualquiera que tenga mi edad, yo tengo 46 años, y yo me acuerdo de Macri. Me acuerdo de Macri porque fue el de las cloacas de Rousselot. Me acuerdo en serio, Me acuerdo de Macri porque fue el de Manliva de Grosso. Me acuerdo de Macri por el contrabando de Sebel. Me acuerdo de quién es Macri. Nosotros sabemos quién es Macri. Pero con esos métodos, lo que te mostraba no era Macri contrabandeando un auto.
No era Macri haciendo el enésimo negociado. Y eso que a esa altura no conocíamos cómo lo hacía, ahora ya conocemos un poco más. Se han afanado todas con las offshore, se han afanado todo con las empresas en paraísos fiscales. Es así, ahí fue a parar toda esa plata que hoy nos dicen, bueno, no tiene que ver con el gobierno. No tiene que ver con el gobierno. Esto lo han logrado cuando eran importantes empresarios privados. Si son empresarios que han vivido de robarle al Estado durante toda su vida, su papá, su primo, él mismo. A través de estos métodos del marketing, lo que le presentaron a buena parte de la Argentina, es un Macri distinto. Yo siempre recuerdo porque lo leía Durán Barba hablando de esto. Y Durán Barba, fíjense, Durán Barba dijo esto. Dijo, cuando a mí me contratan para hacerle la campaña a Macri, tenía un problema, que era que Macri tenía un apellido que estaba asociado a todo tipo de negociado, trapisonda, desfalco, acusación, a corrupción. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Separarlo a Macri de eso. Y dice, efectivamente, se me ocurrió algo. En vez de Macri, lo íbamos a llamar Mauricio. Y dice Durán Barba algo que a mí me pareció una de las pocas veces que me pareció... No, hay varias cosas, pero esta me pareció especialmente interesante. Entonces, ¿cuál fue la treta que ideamos? Claro, esconderle el apellido, ocultar su pasado, ocultar su fortuna, el origen de su fortuna. También lo teníamos ahí, después en esas publicidades que te lo mostraban a Macri comiendo milanesa, mirándola como si fuera una especie de... ¿Qué se hace con esto? ¿No? ¿Y quién es esta señora? Bueno, pero... Está bien, pero todo eso fue un mecanismo, fue la aplicación del método del marketing y la publicidad para generar un producto político que la gente comprara. Y mira, ¿sabes quién lo dice? Lo que dice, exactamente, dice, ¿saben quién me descubrió? Dice Durán Barba, cuando a mí se me ocurrió esto, enseguida, me casó Néstor Kirchner. Que Néstor Kirchner lo primero que dijo, lo dice Durán Barba, Mauricio es Macri. De la misma manera que estamos acá para decir, Vidal es Macri. Porque el mismo método de limpieza espiritual, ¿no? Están aplicando con la señora Vidal. Pero entonces quiero decir algo, porque me parece importante, miren, porque lo vertiginoso que es este tiempo, y cómo ese vértigo además, fíjense, cuando nuestro gobierno se mandaba una cagada, que se mandó bastantes, por supuesto es imposible hacer todo lo que se hizo sin mandarse una cagada, pero cuando nuestro gobierno se mandaba una cagada, estaba en las tapas de los diarios, ¿cuánto? 15 días, 20, un año, 10 años. Aún si no era una cagada, la convertían en cagada y le daban. Es decir, fíjense, y hoy las cagadas se suceden como una catarata imparable, las que se manda el gobierno, de frases, de dichos, de descubrimientos, de acusaciones, todos los días. ¿Y qué hace el diario? Tapa una cagada con otra más grande. No es que tapa una mala con una buena, tapa una cagada con otra peor. Porque todos los días nos desayunamos con un desastre peor que el anterior. Cuando pensábamos que era el ministro de Finanzas el problema, porque se le había descubierto que esa empresa offshore, que él decía que no conocía, ¿no? Como diciendo, que esto, ¿qué tiene que ver conmigo? No lo vi en mi vida. Después empezó a decir que en realidad él sí lo tenía, pero no era suyo. Yo creo que un ladrón de gallinas lo pescan diciendo eso y no resiste 2 minutos. Claro, es muy difícil porque te encontraron con la cosa que decía que no era tuya y ahora la tenías vos pero no era tuya. Es infantil y sin embargo lo cubren. ¿Con qué lo cubren? Con que su viceministro está peor. Y después lo cubren con que el propio Duhovne que apareció ahora también. Entonces, en esta cadena, pero fíjense, yo lo que quiero marcar es que este vértigo de noticias es algo con lo que están permanentemente trabajando para borrar la historia.
Y yo quiero destacar esta historia. Nosotros habremos cometido muchísimos errores, no habremos hecho la mejor campaña, no habremos tenido el mejor candidato, o habremos tenido un buen candidato que después los que no éramos candidatos no lo supimos valorizar suficiente, no habremos tenido un buen programa, no habremos... Hay 500 cosas para discutir entre nosotros. Ahora, lo que quiero que quede claro es que Macri ganó las elecciones mintiendo. Ganó las elecciones configurando algo que no está, no me gusta decir, no está en el Código Penal, pero podría estar, porque es una estafa electoral. Es una estafa electoral. Nuestra democracia se basa, es una democracia representativa, y donde los momentos puramente democráticos, o sea, de expresión de la voluntad directa, ¿no? Esto de que el gobierno, que el pueblo gobierna a través de sus representantes. O sea, sus representantes los elige periódicamente, cada 2 años, cada 4 años, cada 6 años, dependiendo. Pero la verdad es que ese momento de la elección es sagrado. Y en una democracia como las modernas, no hay otra que votar a un candidato con una propuesta. Y esa propuesta es un contrato. Esa propuesta es un contrato. Con lo cual no es cualquier cosa en términos de la democracia, porque hoy mucho se discute, vieron que cuando uno les trata de decir que esta democracia es una democracia renga con Macri. Es una democracia... es una democracia que le falta algo, incompleta. Es una democracia deteriorada, es una democracia descompuesta. Es una democracia descompuesta. Pero hay mucho para decir con respecto al papel del Congreso, a los decretos de Macri. Hay mucho para decir con respecto a la división de poderes, a los aprietes. Hoy de nuevo diciendo que hay en el gobierno una mesa judicial. Diana, ¿viste eso? Tienen una mesa judicial, que es una mesa de apriete y persecución sobre los jueces de la nación. Y lo dicen en los diarios todos los santos días. Hay mucho para decir. Pero quiero decir y quiero dejar claro que el gobierno de Macri nace con un pecado original. Nace podrido. Porque nace yendo a elecciones con mentiras. Con mentiras porque uno es verdad. Yo hoy que quiero hablar del futuro puedo decir nosotros vamos a hacer tal cosa. Después puede salir bien o puede salir mal. Y es verdad que a un gobierno se le pueden presentar contingencias, restricciones, sucesos imprevistos, siempre. Por eso es muy difícil hacer campaña y prometer, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Uno trata, y Cristina nos ha enseñado que hacer una campaña llena de promesas es un problema, aun si uno sinceramente piensa cumplirlas o intentar hacer lo imposible y desvivirse por cumplirlas. Ahora, en este caso, la estafa se configura porque desde el primer minuto fue mentira. Hicieron un focus group, se fijaron qué querían escuchar los jubilados y le prometieron y le dijeron lo que querían escuchar. Y ahora están tratando de disimular que lo que hacen cuando llegan al gobierno es exactamente lo opuesto. No es que sea distinto, no es que han tratado de ir para allá, es lo opuesto. Por eso han tenido un cacerolazo. Por eso le pasa, porque el cacerolazo, quiero decir, es la capital federal. El cacerolazo que se da cuando no lo armamos nosotros. No lo armamos nosotros. Es una expresión de las clases medias urbanas que masivamente votaron a Macri. Por eso hay que decir que Macri no es que nos haya engañado a nosotros. Probablemente yo soy el que, con ustedes, ¿no? El que menos puedo decir que me engañó, porque nunca le creí. El problema es que engañó a su propia base electoral. Y esto configura algo que es un problema de base en la democracia. Porque incumple el contrato electoral y viola el sagrado momento donde el pueblo puede expresarse a través de las urnas y donde va a votar en base a esta disciplina del marketing político, que no es más que decir esas mentiras de una forma tan precisa, tan sofisticada, tan bien preparada, que sean verosímiles. Pues yo también digo, si yo me paraba como ministro diciendo, le voy a perdonar todos los impuestos a mis amigos, a tal, que era lo que querían escuchar, porque está montado sobre el conflicto de la 125. Entonces, que también es un conflicto que fue fogoneado, que fue armado. Fíjense, incluso que fue pervertido, porque Macri dice que va a perdonar las retenciones para beneficiar a las economías regionales. La fundió a todas. La fundió a todas. Porque nunca fue para las economías regionales. Y nosotros siempre dijimos que la solución para las economías regionales no era sacarle las retenciones a la soja, al maíz y al trigo. Por más que pueda haber habido dificultades con los pequeños productores
de alguno de estos cultivos. Con lo cual nosotros en 2014, lo que quiero decir es que hicimos lo que Macri no hizo, nosotros le sacamos las retenciones a todos los pequeños productores. Les devolvíamos en su cuenta de banco las retenciones a todos los pequeños productores. Y me acuerdo que cuando yo lo dije en una cadena nacional con Cristina, no lo sacó al día siguiente Clarín en el diario. ¿Y qué problema había? Que los pequeños productores, que eran los beneficiarios, no se enteraban, como cuando sacamos la SUBE, que le dijeron que si tenían la SUBE te iba a perseguir la CIDE. ¿Se acuerdan? Miren qué ingenuidad, miren qué ingenuidad, miren cómo se construye una meta-realidad, una realidad paralela. Pero esto es muy importante entenderlo, no para copiarlo. Y esto de volver mejores, no es para copiarlo. Los métodos del neoliberalismo a nosotros nunca nos van a servir. Lo que sí nos exige, si empiezan a ser efectivos, es encontrar otros métodos, mejores que los que teníamos y mejores que los de ellos. Pero hoy, a 2 años vista, es más fácil demostrar que esta era una sarta de mentiras. Porque es fácil mostrarle al jubilado, y fíjense, los jubilados, es algo que a mí me preocupa, miren, es uno de los temas que más hay que entender y más hay que estudiar. Porque los sectores pasivos de nuestro país, yo creo que no es que fueron beneficiados por nuestros gobiernos, creo que no hay en la historia de la Argentina gobiernos que hayan beneficiado tanto a los jubilados y jubiladas como los gobiernos de Cristina. Nunca. La jubilación más alta de América Latina y la tasa de cobertura más alta de América Latina gracias a las moratorias que ya detonó Macri con esa falsa reparación histórica. Entonces la gran pregunta es, ¿qué fallamos? No porque, como dicen ellos, nos equivocamos en la administración del comercio, nos equivocamos en la administración cambiaria, no, ¿en qué nos equivocamos? Que no le pudimos explicar a los jubilados y jubiladas lo que habíamos hecho por ellos, lo que pensábamos seguir haciendo, porque cuando terminamos, le quiero decir algo más, la jubilación mínima era un 82% del salario mínimo vital y móvil, y eso era más de la mitad de los jubilados de la Argentina, con lo cual, sin ley lo cumplimos igual. Bien. Sí, pero no es solo eso, no es solo eso. Hay mucho más. Pero lo que quiero decir es que hoy estamos en un momento donde no es difícil demostrar que todas esas eran mentiras. Nosotros tenemos que encontrar la forma, porque fíjense, siempre dicen, bueno, pero ellos tienen los trolls, manejan las redes sociales, ¿no? Pagan una fortuna en propaganda. Yo me puse a reflexionar el otro día sobre este tema. ¿Será que Twitter, Facebook, será que la red, que eso son las redes sociales? A mí se me antoja que las verdaderas redes sociales son las que están acá, Estas son las redes sociales. El boca en boca, el lugar de trabajo, el lugar de esparcimiento, el barrio, el pueblo. La verdad es que a mí me da la impresión, y lo voy a decir como autocrítica, probablemente nos faltó militancia. Probablemente nos faltó militancia. Entonces, tal vez una buena receta, ¿saben cuál es? Es muy sencilla y no pasa ni por el marketing ni por el Twitter. Es militar más, es militar mejor, es ser más efectivo, es traer más gente, es usar un poder que nosotros tenemos y ellos nunca van a tener. Y entonces, vienen de allá de lejos, muchas gracias. Vienen llegando los aplausos. Entonces, yo vuelvo sobre la estafa electoral. Nunca hay que dejar que nuestra gente olvide por qué los votó y con qué mentira los votó. Hay que volver a eso, Yo sé que parece, porque ahora el Ara San Juan, la cantidad de desastres que han hecho, ¿no? La cantidad de desastres, y uno está tentado a vivir en ese presente vertiginoso que le ponen ellos. Pero yo creo que hay que historizar las cosas. Nunca hay que olvidar
que Macri gana con mentiras. Y nunca hay que olvidar las miles y miles de cosas que hicimos nosotros. Hay que valorizar de nuevo el trabajo que hizo el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina. No es decir estaba todo perfecto, estaba todo bien, porque si no, no nos hubiéramos presentado elecciones de nuevo en 2015. Faltaba un montón. Faltaba un montón. Pero yo también hablaba de ese dispositivo. Yo decía, si yo sostenía que iba a bajar los impuestos, subir los gastos, sostener todo lo que había, y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal, y al mismo, obviamente era imposible. Si yo tenía enfrente un periodista, alguien me hubiera dicho, pero no, pará, eso no lo podés hacer. Lo que pasa es que pocas veces Macri, en ocasión de campaña, se enfrentó a un periodista que le hiciera alguna pregunta relativamente razonable. Entonces, eso fue el dispositivo electoral. Nos hemos dado cuenta que buena parte de los medios y una parte importante de nuestro sistema judicial son parte del aparato electoral del neoliberalismo. Son parte hoy del aparato electoral. Son mucho más, pero son parte del aparato electoral. Funcionan como una parte del aparato electoral. Bueno, entonces, ¿y por qué nosotros sabíamos que eso era mentira? Porque lo que viene a hacer Macri, lo que está haciendo, en realidad, en el terreno económico, es bastante sencillo de explicar, no es tan difícil. No es tan difícil de explicar. La verdad que yo me acuerdo las primeras veces, ya por diciembre de 2016 de 2015, hubo una charla muy grande en Parque Centenario. Y acabamos, ¿se acuerda? Alguno estuvo por ahí. Sí, éramos varios. Sí, después en Parque Saavedra también, una charla enorme. Bien, fíjense, ¿cómo caracterizar esto? Y era un problema porque también te van arrinconando con las palabras también. Hay ciertas palabras que esa discusión sobre si esto es una democracia o es una dictadura. Entonces, cuando uno cuestiona que esto no es plena democracia, porque hay presos políticos, no es plena democracia porque el Poder Ejecutivo abiertamente y por los diarios influye sobre el Poder Judicial, no es plena democracia porque Macri le pasa por arriba el Congreso cada vez que puede, no es plena democracia porque no hay libertad de prensa, porque la libertad de prensa, por más que ellos la manejen a través de, llamémoslo entre comillas, el mercado, todo el mundo sabe que el mercado de los medios de comunicación no funciona a través solamente de la venta de publicidad, porque la venta de publicidad no garantiza la libertad de prensa. La publicidad se puede dirigir a determinados medios. Bueno, sabemos que esto claramente tiene notas, pero determinantemente antidemocráticas. Y entonces dice, entonces está diciendo que esto es una dictadura y Macri es lo mismo que Videla. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que entre la democracia y la dictadura hay muchos matices. Y si algo podemos decir es que esto no es una democracia plena. Y no tengo ningún problema en decirlo. Lo que pasa es que el aparato comunicacional te pone todo el tiempo en el otro extremo para descalificar tu opinión. Pero claramente esto no es una democracia plena, ya es clarísimo. Y si uno toma Latinoamérica como un todo, bueno, es evidente en qué consiste esta etapa histórica y cómo está funcionando y cuáles son sus instrumentos y cuáles son sus herramientas. Pero ¿qué es este programa económico? Es un programa neoliberal. Es un programa neoliberal. Y no es un programa neoliberal porque tiene algunos de los elementos de un programa neoliberal como los que ya vivió la Argentina durante la época de Martínez de Oz o durante la época de Cavallo. Los tiene todos. Los tiene absolutamente todos. Y cuando uno los enumera y cuando uno describe cuál es el programa económico de Macri planteado en sus rasgos centrales y empieza a decir de qué se trata este programa económico y en qué contrasta con nuestra economía. Bueno, nosotros administrábamos el comercio. Ellos abren las importaciones de manera indiscriminada. Ahora, la apertura indiscriminada de las importaciones no es un invento del ministro de turno. Es lo que hace cualquier gobierno neoliberal, lo que ha hecho siempre y lo que vuelve a hacer. ¿Qué otra cosa puede marcar de este programa económico? Es la absoluta liberalización de los flujos financieros, la entrada y salida de divisas, lo que se refleja
como fuga de capitales después y endeudamiento. Es el sistema de endeudamiento, fuga, valorización financiera que ha existido en todas las etapas neoliberales. En Argentina, y me animo a decir, en todo el continente, y me animo a decir también en Inglaterra y en Estados Unidos, con Reagan y Thatcher, y también en Europa, con los gobiernos neoliberales de Europa. No es ningún invento. No vinieron a solucionar ningún problema de los que había, porque había problemas, claro que había problemas. El día que solucionemos todos los problemas de la Argentina, la verdad que es muy difícil decirlo y sostenerlo. Faltaban montones de cosas. Ahora, con ninguna de esas cosas ha habido un mísero avance. Con ninguno de los verdaderos problemas de la Argentina. Sino que aplicaron un programa neoliberal de apertura importadora, de liberalización financiera, de reducción de salarios y jubilaciones. También lo mismo, de ajuste fiscal. Todo esto que estoy diciendo. Subiendo alimentos extranjeros. Sí, bueno. Reducción del salario. Reducción de salarios y jubilaciones. Pero si yo describo esto, reducción de salarios y jubilaciones, ajuste fiscal, apertura importadora, liberalización financiera, podría estar hablando tranquilamente de cualquier periodo liberal. Y es eso lo que caracteriza la política económica de Macri. Es la misma política económica. Por eso sabíamos que no se venía la revolución de la alegría. Por eso sabíamos que no se iba a vivir mejor. Fíjense, yo siempre lo marco porque también hay que historizar las modificaciones en el discurso oficial, en su propaganda. Pasaron del podemos vivir mejor al vivíamos demasiado bien. Que yo sepa, no es que es distinto, es lo contrario. Es lo contrario. Podemos vivir mejores, estamos acá, vamos para allá. Vivíamos demasiado bien, vamos a ir para abajo y no vamos a volver nunca a donde estábamos en 2015. Cosa que se ve en la práctica, porque el salario real está todavía, el otro día decía un diario, 1 mes y medio abajo el salario. Porque yo digo porcentaje, 5, 7, 12, 1 mes y medio de salario le robaron a los trabajadores formales. La precarización, los resultados de este programa económico son los mismos que se produjeron siempre en la historia argentina cuando se aplicaron estas mismas medidas. Nos gusta decir, ¿no? Muy difícil que con los mismos hechos, con los mismos actos, con las mismas medidas, se tengan resultados distintos. Entonces empieza a pasar lo de siempre. Endeudamiento, desindustrialización, precarización. Es eso. Después podemos hablar de varias cosas. El otro día pesqué, yo creo que lo retuiteé, lo pescó algún compañero de esos que andan buscando discursos en la red. Lo pesqué a Martínez de Oz hablando de gradualismo. Hablando de gradualismo. Decía, bueno, esto hay que ir haciéndolo de a poco porque todo junto. Y claro, ahora lo que quiero decir es que el gradualismo no es una forma de aplicación del programa económico neoliberal. El gradualismo es como se expresa la resistencia de nuestro pueblo hoy. El gradualismo no es una concesión, es una conquista de los neoliberales que no pueden hacer todo junto al mismo tiempo y la profundidad que quieren. Es el resultado de lo que va a pasar mañana cuando haya un ruidazo en todo el país. Es ese resultado, porque también eso, en épocas de reflujo, compañeros y compañeras, yo sé que es muy triste lo que está pasando, pero voy a darles un consejo. No dejemos de valorar nuestros triunfos, aunque sean pequeños, aunque se den cada tanto, valoremos nuestros triunfos porque hemos tenido muchos. Y no les quepa duda que si no nos hubiéramos opuesto a estas medidas en el Congreso, en la calle, esto estaría como está Siria después de los bombardeos, no les quepa ninguna duda que lo que ha parado la mano y lo que se ha manifestado como este método del ensayo y el error, no es ensayo y error que están aprendiendo, lo que están aprendiendo es qué es lo que tienen enfrente, y lo que tienen enfrente son las organizaciones del pueblo. Y quiero decirles, porque después viene 2017, quiero hacer una reflexión sobre 2017. Una primera reflexión. Cuando empezamos a entrar a la elección de 2017, digamos, en febrero, marzo. Y entonces, ¿qué decían? Que había un problema para el campo popular, que es que la gente quería candidatos de esos de la gobernabilidad.
de eso de la ancha avenida del medio. Que eso es lo que quería el pueblo, porque estaba podrido y cansado de una oposición madura, no quiero decir de una oposición madura, que quería algo ahí del medio, que la grieta, así que, entonces que querían algo light, algo soft. Nos querían vender eso con el marketing político. Y que eso se expresaba en los números y mostraban encuestas, que mostraban, es una frase hecha, que Cristina Kirchner tenía un techo. Les pido que vayan para ahí. ¿Cuánto era el techo en ese momento? 30 con toda la furia. A mí me hablaban de un techo de 25 en la provincia de Buenos Aires. Y que era un problema porque era un techo irrompible, inconmovible. Era de acero. Y fíjense, cuando uno evalúa la elección de 2017, lo primero que ve es que todos esos eran mentiras y patrañas. Que no querían esa ancha avenida del medio. Que no querían ni una oposición tibia, ni una oposición que le da gobernabilidad, menos todavía una oposición cómplice. Yo me acuerdo que en ese momento había varios candidatos que querían ser jefes de la oposición, que se autodenominaban jefes de la oposición. Y a mí me pescaron, que después lo sacaron por varios lados. Yo vi esos días que te agarran, Diana, viste, que te llaman de la radio a las 6 de la mañana. Entonces dice, bueno, no, pero el jefe de la oposición se está... Y yo dije una frase que me la agarraron bastante. Yo dije, mira, a mí me parece que para ser jefe de la oposición, primero hay que ser opositor. Es un primer paso interesante, ¿no? Primero hay que ser opositor. Si no vas a ser opositor... Y me parece que una enseñanza de la elección de 2017 es que no es verdad que nuestra sociedad estaba buscando la ancha avenida del medio, que después más que una avenida resultó ser el Metrobús, ¿no? La Metrovía. Después la bicisenda, ¿no? Y te venía un Metrobús de frente. Claro, porque me parece que era lógico también. Pero fíjense cómo arman climas sociales. Cómo arman imperativos, cómo lo llevan a uno a discutir en ese terreno. Los techos, quién tiene el techo, dónde está el techo. Y bueno, en la elección esa, es verdad que no ganamos en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que con la candidata que ellos habían perseguido, insultado, destruido, demolido todos los días, que no teníamos los medios de comunicación, que no teníamos los gobiernos. Porque en ese momento, ¿se acuerdan? Que todos los que iban a un acto o un encuentro kirchnerista o peronista iban por el choripán, tenían un contrato en el Estado, ¿no? Todo. Bueno, si a alguien le dieron un choripán, convide, ¿no? Porque, pero fíjense, terminó, ya no habla más de eso, ya no habla más de eso, lo instalan, lo propagan, se lo creen, lo ponen a tal punto que algunos compañeros terminan discutiendo eso mismo. Entonces claro, pero cuando terminamos y llegamos a la elección, Cristina no tenía ni un techo de 25, ni un techo de 30, ni uno de 33. Tenía 38 puntos, sacó 38 puntos en la provincia de Buenos Aires, en el Bastión. Podemos evaluar de muchas formas esto, pero valoremos nuestros triunfos, porque eso se hizo a pulso, eso se hizo con militancia, lo hizo, claro, lo hizo la compañera. No hay. No, tampoco. Y bueno, primero que no saquen el voto electrónico. Que es el fraude electrónico, no el voto electrónico lo que quieren sacar. Pero 2017, este es un factor que yo quiero que evaluemos, porque si no, nuestra autoestima siempre está por el piso. ¿Se acuerdan que hasta le hicieron creer a nuestra gente que habíamos perdido una elección cuando en la primera vuelta la habíamos ganado y no nos dejaron ni festejar? ¿Se acuerdan? Manejando los medios, manejando la información, manejando todo lo que maneja, manejando las redes, manejando los diarios. O sea que ojo con esa manipulación, porque terminamos discutiendo. Y fíjense, y quiero plantear algo, no lo voy a hacer insultando a ningún compañero, porque yo creo que a nosotros nos toca esto, nos toca poner la otra mejilla. Yo no tengo ningún problema, lo voy a decir porque yo estoy convencido de esto. Nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, y lo hacemos con total convicción, y además de manera abierta, sin ocultar nada. Y hay compañeros que desde mi punto de vista se equivocaron por varios motivos.
algunos porque creyeron que había pasado el tiempo y que había que cambiar las cosas, algunos porque de manera oportunista pensaron que el macrismo había venido por 200 años y entonces tenían que estar de ese lado, algunos porque pensaron que Macri era peronista o algo parecido. No, pero está bien, está bien. Algunos dicen, no, Macri no, pero Vidal es peronista. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Ven? Compañeros diciendo eso. No, Vidal es distinta. Vidal es distinta. Vidal es... Bien, pero está bien. ¿Saben qué quiero decir? Hay quienes también lo hicieron por miedo. Hay quienes lo hicieron por miedo. Hay quienes lo hicieron tal vez porque le dieron algo. Hay de todo ahí. Lo que yo quiero decir es que no me toca a mí juzgarlos. Porque además le va mal electoralmente. Entonces, ¿por qué yo me voy a dedicar a juzgarlos? Que hagan lo que tengan que hacer. Pero eso sí, que después se hagan cargo de lo que han hecho. Ahora, para todos ellos está abierta la puerta. Está abierta la puerta. El que quiere ser oposición de Macri no tiene que pedir permiso. Pero tampoco hay que esperar a armar la boleta. Esos que dicen, bueno, la unidad no hay que construirla en 2019. La unidad hay que construirla hoy. La unidad hay que construirla en el Congreso. Bienvenido. Mañana vamos a hacer una sesión especial donde con la mayoría que tenemos podemos anularle el tarifazo. Ahí vamos a ver quién quiere hacer oposición y quién no quiere hacer oposición. En la cancha, ¿no? No en la boleta, en la calle, en el Congreso. No en los estudios de televisión. Entonces, claro, porque hoy... Bueno, pero está este problema. Yo estoy dispuesto a unirme. He dicho que tenemos los brazos abiertos, que los estamos esperando, pero con una condición. Que se conviertan en oposición. Eso que dicen, que se conviertan en oposición. Si nosotros, que somos los que persiguen, si nosotros, que son los que insultan, si nosotros, que son los que están todo el día criticando, estamos dispuestos a esperarnos. Bueno, hace falta simplemente dar un pasito, tomar una decisión, tomar coraje, abandonar algún privilegio y ser fiel a las convicciones, a la doctrina de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina. No hay nada más. Y bienvenidos a los que vengan. Bienvenidos. Esa es la unidad. Lo que yo no quiero es que nos lleven una trampa donde nosotros estamos buscando la unidad con tipos que lo único que dicen todo el tiempo es que jamás se unirían con nosotros. Cuando que yo sepa, nunca voté a favor de los fondos buitres. El problema en todo caso que tendremos que discutir es ese. Pero digo más, no tengo ningún problema. Si se han arrepentido, si han cambiado de idea, que vengan. Pero todos los días, y a partir de ahora, a partir de hoy, y en la calle con la gente. Claro, tampoco le bajamos las jubilaciones. Yo no tengo nada de que arrepentirme. Entonces tampoco que sea que la unidad después se convierte en un emblema que se unen todos justamente sin ser opositores. Porque entonces se están uniendo con ellos, no con nosotros. Así que, bueno, pero veremos, hay tiempo, veremos. Nosotros seguiremos haciendo lo que hay que hacer, veremos. Los esperamos como decía un profesor mío, te espero en la bajadita, ¿no? Te espero en la bajadita. Ahí vamos a estar. Siempre hay tiempo para animarse a oponerse a un gobierno neoliberal. ¿Qué hicieron en 2017? ¿Por qué el resultado electoral de 2017? Porque dicen, bueno, pero en 2015 mintieron y entonces ganaron. En 2017 de nuevo. En 2017 de nuevo. Y además hicieron algo más, que quiero reflexionar sobre esto porque es una cuestión económica. Pero fíjense, 2016, ¿se acuerdan? Devaluaron, bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, se perdió empleo. ¿Se acuerdan? Se empezaron a cerrar industrias, llegaron los tarifazos, vino la inflación. Bueno, todo eso junto, pero fíjense, llegando a las elecciones, pusieron el freno de mano. Y quiero llamarle la atención sobre esto. Porque hay 4 medidas que me parece que es importante, son económicas, pero es importante que tengamos en cuenta. En primer lugar,
nosotros decíamos que las facturas de luz y de gas no se iban a poder pagar. Y no fue verdad. Y no fue verdad. ¿Saben por qué? Porque se pegaron un julepe bárbaro. Hasta Mirta Legrand le dijo a Macri, ¿se acuerdan? En una mesa, y le dijo a la mujer de Macri, bueno, ustedes no saben lo que están haciendo. ¿Y saben qué hicieron? Suspendieron los tarifazos. Suspendieron los tarifazos, aplicaron el ensayo y el error, se dieron cuenta de que si seguían así, desbarrancaban y suspendieron los tarifazos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día después de las elecciones. Suspendieron, esto es lo que estamos viviendo hoy. No es un nuevo tarifazo, es ese tarifazo que había quedado en suspenso hasta después de las elecciones. Hicieron, sí. Pero ¿qué pasó? También dieron crédito. Son casi 3 millones de créditos, 3 millones de créditos, no es poco. Con el sol, 15.000 pesos a cada jubilado, es un montón. Nosotros hubiéramos dado un aumento. Porque lo que tenía que tener cada jubilado es un aumento para recuperar lo que había perdido con la inflación. Cristina daba aumentos cuando pasaban estas cosas, que eran para siempre. Estos tipos le prestaron plata. Pero en la tarjeta aparecieron 15.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Justo en la etapa electoral. Pusieron esa famosa cláusula gatillo. En 2016 se habían robado 12 puntos de poder adquisitivo y en 2017 no lo devolvieron, pero freno de mano. Por eso a mí me gusta decir que el neoliberalismo aplicado ahora, pero siempre, en cualquier lado del mundo, porque el único límite que tiene, porque favorece a sectores concentrados y castiga al pueblo. Entonces el único límite que tiene es la organización popular, no hay otro. Y no existe otra receta en otro lado, no se discute en otro lado que no sea ahí. Pero esto es como una escalera que baja, pero tiene descansos en los años electorales. Entonces ahí dieron crédito, suspendieron el tarifazo, ataron los salarios a la inflación, ahora están tratando de deshacer eso con esto del techo del 15, y largaron la obra de maquillaje, obra superficial. Pero bueno, largaron la obra, sobre todo de vialidad, no hicieron una casa, no hicieron una escuela, no hicieron ni una cloaca. Hicieron obra superficial, pero fíjense, terminada la elección, un escalón para abajo. Y esto es algo que, si nosotros no lo pudimos explicar en 2015, si no le pudimos explicar a la gente a principios de 2017 que le habían mentido con la jubilación, que le habían mentido con el impuesto a las ganancias, que le habían mentido con la inflación, que le habían mentido con las escuelas, que le habían mentido con la salud, que le habían mentido con todo. Bueno, no hay que bajar los brazos. ¿Cómo no le vamos a poder explicar ahora a la gente que fue de nuevo una engaña pichanga de detener la cosa, de detener el curso del ajuste para pasar la elección con un resultado más o menos digno y después reanudar? Fue esa noche, la noche del escrutinio, hicieron el aumento de la nafta. ¿Cómo no lo vamos a poder explicar? Si no lo podemos explicar, no es Durán Barba, no es los medios de comunicación. El problema lo estamos teniendo nosotros. El problema es nuestro. Por eso digo que es una gran autocrítica. Si nosotros no podemos convencer a cada jubilado de que no puede votar el que le va a seguir sacando su jubilación, el problema lo tenemos nosotros. Si no le podemos explicar al laburante que lo votó por el impuesto a las ganancias, que no le van a sacar nunca el impuesto a las ganancias. 1 millón de personas pagaba con nosotros, 2,5 millones pagan con Macri. Si no le vamos a poder explicar a cada uno de los vecinos que nunca va a llegar esa revolución de la alegría, si no se lo podemos explicar ahora, el tiempo está a nuestro favor. El tiempo está a nuestro favor. Lo que tenemos que saber es cómo hacerlo, cómo ser más efectivos. Y yo insisto, que no hay red social más eficiente que el boca a boca, que no hay red social más eficiente que la militancia, que no hay red social más eficiente que la charla franca y personal con cada uno de los vecinos. Que si van una vez y le dicen vos sos kirchnerista, entonces hay que volver de nuevo y encontrar la forma de poder hablar y sacarle lo que le han tratado de instalar a nuestra gente en la cabeza para que vote en su propia contra. Tenemos que poder hacerlo, lo hemos hecho 1000 veces. Lo hemos hecho 1000 veces. Entonces, me parece que así como es más fácil ahora mostrar cuál fue la estafa electoral de Macri en el 15 y en el 17, de cara a la elección, también es importante mostrar
de qué se trata este modelo. Hemos pasado años tratando de discutir los dos modelos de país. Pero también es algo de lo que habla el vicepresidente de Bolivia, García Linera, bastante, de lo que habla Correa bastante, que es esto de que probablemente nuestro propio éxito en lo que nos fue bien, no porque todos hayan sido éxitos, pero en lo que nos fue bien es donde se nos generaron también algunos enfrentamientos con determinados sectores. Un sector para poder reclamar por el impuesto a la ganancia, que repito, no los estoy criticando, está bien que reclamen, después discutiremos como compañeros si tienen razón o no tienen razón. Pero lo que sí quiero decir, lo que quiero decir es que para llegar a esa discusión hay que haber salido, como decía Néstor, del infierno y del purgatorio. De la misma manera que para que un jubilado pueda pedir el 82% móvil, primero tiene que estar cobrando la jubilación como los 3 millones de jubilados que le dio la jubilación Cristina. Que para poder decir puedo pagar más la energía que lo que estoy pagando, hay que haber vivido 12 años de crecimiento del poder adquisitivo, y donde hay sectores de nuestra sociedad que lo decían, no sé si ahora están tan contentos, ¿no? Pero decían, yo puedo pagar más, yo puedo pagar más. Y entonces, a ver, nosotros teníamos una política de subsidios que yo defiendo, absolutamente, porque nuestra política era de subsidios, porque era una política de incremento de la demanda, y era una política de mejora de la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Pero por supuesto, no hay país, les quiero decir, no hay país que con la energía genere un sistema impositivo progresivo, es decir, que decida cobrarle impuestos a los más ricos en el surtidor de YPF. No es ahí. Si nosotros no le cobrábamos a los más ricos, era porque estábamos fallando con nuestro sistema a través del impuesto a la ganancia, a partir del impuesto a la renta. Es ahí donde se cobran los impuestos, no en la energía. Es imposible discriminar con la energía. Pero lo que quiero decir es que nuestra política de subsidios fue una política de fomento del mercado interno, fue una política de industrialización, fue una política de inclusión social. Después podemos discutir cuánto subsidio o cuánta tarifa, podemos discutirlo 500 años. Ahora, lo que hoy es muy fácil demostrar es que ellos dijeron que sacaban los subsidios porque con las tarifas que había no había inversión. Ahora, que me muestren una sola inversión de las empresas. Fue una estafa. Se han llenado de guita y se la han llevado a los paraísos fiscales, pero no hay un... Y después decían que había una crisis energética terminal porque no producíamos ni petróleo ni gas. ¿Saben qué? Desde que llegó Macri producimos menos petróleo y menos gas. Las empresas producen menos, invierten menos, pero las tarifas las paga la gente. Así que eran mentiras y patrañas para justificar cómo le iban a llenar los bolsillos a las empresas energéticas. Que además las compran ellos y se las quedan ellos. Así que hay cada vez más recursos para discutir estas cosas. Cada vez más argumentos, pero uno puede argumentar, puede discutir, puede mostrar modelos y explicar que el efecto del subsidio es liberar ingreso y que entonces cuando la jubilación, me acuerdo cuando decían los planes sociales, los jubilan sin haber hecho ningún aporte, ¿se acuerdan esa ideología reaccionaria? Esa ideología individualista, esa ideología que nosotros jamás vamos a tener presupuesto, pero ¿saben qué? Ese comerciante que se quejaba de las jubilaciones altas y que se quejaba muchas veces de los programas sociales, de la inclusión social, hoy no tiene quien le compre, hoy no tiene quien se acerque a su comercio, porque no se puede elegir, o comés o pagás la factura. Sí, no, a mí no me... Mire, la verdad es que yo cuando cierro una pyme no disfruto. Porque yo... No disfruto, y lo voy a decir muy en serio. No porque... Pero me parece que es una vía que no nos conduce a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque alguien lo ha convencido de eso. Y está equivocado el compañero. Y está pensando que un argentino se va a salvar cagando a otro argentino. Y la verdad es que no es nuestra forma de ver el mundo. Nosotros hemos dicho la patria es el otro y ahí está. Nuestro programa económico es ese. Y si hay alguien... Miren,
Y en el terreno económico, decía, es fácil de explicar lo que pensamos hacer. Porque podríamos hablar medidas por medida, y a mí, digamos ahora en la campaña, me van a preguntar, pero usted la tarifa... Y quiero recordar algo de la tarifa. Yo hice un aumento de gas. Yo siendo ministro, anuncié un aumento de gas. Si no me equivoco era del 30%. Acá en Vicente López, la tarifa de gas aumentó el 900% antes de este último aumento. Mi aumento, el que yo anuncié, era del 30%. Cacerolazos, tapas de diario, recursos de amparo. Yo era peor que el Rodrigazo. He tenido tapas de diario diciendo que un aumento del 30% era el Rodrigazo. Entonces, también, ahora dicen que el problema es que nosotros nunca aumentamos la tarifa de luz y gas, pero ellos se ocuparon de que no pudiéramos hacer ahora. Nosotros nunca íbamos a hacer un aumento de la luz y del gas que no lo pudiera pagar la gente, o que la dejara sin comida en la boca, o que le hiciera elegir entre llegar a fin de mes o pagar las tarifas. Nunca íbamos a hacer eso, esa es la diferencia. No que dijéramos que la tarifa que dejamos era la óptima, pero sí que decíamos que la tarifa tenía que ser pagable, porque la energía no es de Aranguren, la energía no es de Denor y de Sur. La energía por nuestra Constitución es nuestra, es del pueblo argentino y la vendemos al precio que queremos. Y no es para llevársela afuera, y no es para llenarse de guita. Y que lo entienda todo el mundo, esto no fue para ajustar las inversiones ni la crisis energética. Fue una política de poner las tarifas en dólares, que era lo que decían los contratos de las privatizadas en la época de Menem. Fue eso nada más, dolarizar las tarifas a precio internacional. No fue una política lógica, no fue una política cierta. Es una política de saqueo tarifario. Eso es lo que están haciendo con las tarifas. Por eso mañana va a haber un ruidazo que ni con el bailecito se puede salvar de eso. No, son nuestros, Son nuestros. Estaban silbando los Aranguren, creo que llega con delay ahí afuera. Ah, pasó la policía. Y los basureros te aplaudieron. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra política económica? A mí me van a preguntar, esperen, ahora cantamos. Ya termino. ¿Cuál es nuestra política económica? ¿De qué se trata? Miren, es muy fácil. Ellos abren las importaciones, nosotros administramos el comercio. En un momento esa era mala palabra en el mundo. Ahora quiero decir que no hay potencia ni país en el mundo que no administre su comercio. Esa política que llevamos adelante nosotros fue precursora en una etapa de crisis. Así que la verdad que casi iba a decir nadie en el mundo desprotege su industria, pero me equivoco. El único que desprotege su industria se llama Mauricio Macri y está destruyendo la industria argentina. Es el único en el mundo, ¿eh? Bueno. Entonces, compañeros, compañeras, administrar el comercio, regular los capitales, subir los salarios, subir las jubilaciones, dar salud, educación para todos, hacer la obra estructural que todavía falta. Esa es nuestra política económica. Después podemos discutir con más, con menos. La tecnología, la ciencia y la tecnología, esa es nuestra política. Pero por eso, la verdad es que nosotros cuando decimos vamos a volver, quería decir eso. Yo no sueño con volver al 2015. Sería lo más sencillo que tenemos para hacer. Lo que tenemos que hacer es ir más allá del 2015. Por eso, lo que quiero decir es que vamos a volver mejores, que estamos trabajando acá para eso. Para pensar, para reflexionar, para depurarnos, para sacarnos el lastre y para volver mejores. Pero nuestra política económica, nuestra política en general, tampoco tenemos que inventar la pólvora. Nosotros no somos los que inventamos la independencia económica. No somos los que inventamos la soberanía política. No somos los que inventamos la justicia social. Esa es nuestra política económica. Eso es lo que vamos a hacer
para sacar a la Argentina del pozo en el que la está metiendo Macri. Mientras tanto, vamos a ponernos firmes con que no pasen más medidas, con que no sigan endeudando el país, con que no sigan cagando a los viejos, a los abuelos, con que no sigan cerrando escuelas. Y lo vamos logrando, Lo vamos logrando. Está difícil, está complejo, es cada tanto. No siempre es todo lo que queremos, pero lo vamos logrando. Y si bajamos los brazos, va a ser muchísimo peor, 100 veces peor. La única garantía que hay de que este ajuste no se lleve hasta el final, que nos conviertan en una sociedad espantosa, desindustrializada, con exclusión social, una sociedad dual con unos pocos ricos del sector financiero, de las transnacionales, del agro, pero no de las provincias, los pequeños productores, del agro concentrado de la pampa húmeda. La única forma que hay es organizándonos, es poniéndonos de pie, es dando la cara, es resistiendo esto que pasa. Y además, lo más efectivo ni siquiera es resistir solo para que no avance. Lo más efectivo es construir una alternativa política para poder volver a gobernar la Argentina, para reivindicar lo que hicieron Néstor y Cristina, Evita, Perón, y para volver mucho mejores de lo que estábamos en 2015, y para volver de nuevo a poder estar orgullosos del país que tenemos. Nunca hay que perder eso de lo que hicimos, porque ellos quieren que nos arrepintamos de lo que hicimos. Habrá montones de cagadas que nos mandamos, pero estamos orgullosos de lo que se hizo en 12 años y medio. Fíjense si 3 años después prácticamente lo que decía Néstor es: estamos llegando al final del túnel. Si decía se acabó lo peor ha pasado. Bueno, tenemos un gobierno que no solo tiene esto del conflicto de interés, que además quiero ser claro, porque dejemos de usar la terminología de ellos. Cuando un tipo desde el Estado favorece a sus propias empresas, no es conflicto de interés, es corrupción, es corrupción. Ese es el nombre que tiene, es corrupción. Miren, el otro día decían ahí que afuera en el exterior había 400.000 millones de dólares. Y que con el blanqueo trajeron 100.000 millones de dólares, ahora nos enteramos los socios y amigos. Bueno, había un PBI de Argentina ahí afuera, y lo tenían ellos, y tenemos el número. No lo teníamos nosotros, lo tenían ellos el PBI, y lo tenían escondidos en paraísos fiscales. Así que nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo organizarnos, y sabemos también que para eso tenemos que trabajar muchísimo, que no hay que parar un solo día, que hay que volver a reflexionar, volver a discutir, unirnos cada vez más con los que quieren estar de este lado, unirnos con los que quieren estar de este lado, unirnos con los que quieren ser oposición y armar una alternativa electoral para ganar las elecciones en 2019. No les quepa duda que con políticas neoliberales cada vez va a haber más gente que se dé cuenta de este engaño, cada vez va a haber más gente afuera. Lo que hace falta es convencerlo de que nosotros somos una alternativa para volver a recuperar lo perdido y para ir mucho más allá con la industria argentina, con nuestras pymes, con nuestros pequeños productores, con nuestra gente, con nuestros jubilados, con nuestros científicos, con nuestros maestros, con nuestras escuelas, y que Vidal no es más que el brazo ejecutor de Macri en la provincia, que no es más que la que no ha dado una sola solución. A mí me gusta decir que ellos van a timbrear, pero cuando les tocan timbre a ellos, nunca atienden. Vidal nunca atiende cuando los maestros piden salario, cuando a la gente la dejan sin laburo. No le he visto defender a los compañeros desocupados, a los compañeros que sufren. Muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por seguir militando. Muchas gracias, compañeros. A ver si nos dejan pasar, por favor. Sos más peronista que todos los peronistas. Vos sos el peronismo de este siglo, hermano. Te digo en serio. Vení, Axel. Permiso, perdón. Gracias, regalo mi mujer. Grande, Chelo. Axel, sos un latino. Gracias. ¿Cómo soy César? ¿Todo bien? Ojo que hay una señora por ahí. Hola, Axel. El patilludo y no de Arillaco. ¿Ya está? Yo también, con la hermana. Una foto más, no te jodas, Axel, vení para acá.
Dejo una foto con mi hermana y no me voy. Ahí va Axel, Un socio cultural. Ahí va Axel, ahí va, Un WhatsApp. Aquí abajo. Dale, un WhatsApp. Por el costado, por favor. Ahora hablamos con